Amigos, hoy Ann y yo conversamos sobre una situación que ha estado pasando en nuestra casa estos últimos días. No es nada grave, no se preocupen, estamos bien. Han pasado muchas situaciones, de hecho, pero hay una que ha ocupado mi mente y mi corazón durante ya un par de semanas y en este momento, mientras lo comparto, me estoy preguntando por qué dejé pasar un par de semanas con esta situación. Pero bueno, ya lo hecho está. Y lo importante es que hoy estamos dispuestos a acabar con ella. Estoy siendo dramático porque quiero que se queden con nosotros. Pero yo creo que todos han estado en alguna situación en la que no saben exactamente qué está pasando, pero sí saben que no están viviendo el gozo que Dios tiene preparado para ustedes. No sé si les voy a dar la clave de cómo vivir ese gozo, pero les voy a compartir mi experiencia de cómo ha sido mi proceso en este par de semanas o 3 semanas en las que Dios siento que me ha hablado y me ha dirigido respecto de lo que tengo que hacer para romper esas barreras espirituales y poder invitar el gozo del Señor que va a venir a través de mi actitud para con mi esposa y mis hijos. Este es un papel muy importante que vivimos los hombres. Digo, no es nuestra responsabilidad únicamente, ¿verdad? Todos los miembros del hogar debemos perseguir al Señor, pero yo creo fielmente que si estamos alineados como cabeza delante de Dios, ese canal va a ser promotor del gozo que Dios quiere traer a la casa. No me quiero extender demasiado en esta introducción eterna, así que les quiero dar las gracias por estar con nosotros. Y sin más, comenzamos. Hay 2 cosas que no pueden faltar antes de comenzar con esta conversación e irnos a las profundidades de la mente de Annie Valencia y ver que y el corazón de Annie Valencia que tiene, de acuerdo con lo que me compartió, cientos de notas preparadas para este episodio. ¡Qué mentira! Una de las cosas que no puede faltar es dar las gracias, amigos, a todos ustedes que nos han puesto sus comentarios y sus reviews y sus, digamos, como sus buenas vibras en los episodios que hemos subido, que hasta hoy van 10 y quiero celebrar eso porque hemos sido consistentes durante 10 semanas sin parar y sin siquiera pensar en parar, ¿no? Y eso es importante porque hemos sido consistentes durante 10 semanas consecutivas y estamos contentos por eso. Estamos celebrando porque recibí un mensaje de nuestro distribuidor de podcast diciendo que deberíamos de compartir con todo el mundo las buenas nuevas, que hemos tenido 10 episodios hasta hoy. Y la verdad es que estamos muy contentos, estamos muy agradecidos con ustedes, amigos, de que nos han comentado y nos han echado porras y nos han hecho ver que les ha gustado el contenido que hemos estado subiendo. Aunque no somos expertos en ninguno de los temas y aunque tal vez no damos como la perspectiva más sabia que pueden recibir, aún así sentimos que lo han apreciado y les damos las gracias. Pero bueno, esa es una de las cosas que no pueden faltar. La otra cosa que no puede faltar es una historia sin sentido que no tiene nada que ver con nuestro tema y que posiblemente les importa un cacahuate, pero que sin embargo les vamos a compartir. Estamos cerrando la noche de la manera más chistosa y más bonita. Pensé que ibas a contar la historia. Es que siento que fue como que cuando acostamos a los niños como que ya lo podemos llamar como el cierre de la noche, ¿no? Ajá. Y estuvo como que estuve bien curada de cerrar la noche con don Jaciel. A ver, tienes una historia, evidentemente, así que compártela con nosotros. Bueno, estaba yo en la cocina preparando nuestros smoothies que dejo listos para el día de mañana y tú ya te habías llevado a Ron a la habitación. Y yo le decía, Jaciel, vete a acostar. Jaciel, vete a acostar. Y de repente que me contesta, estoy cuparo. Estoy leyendo. Y yo... Oh, disculpa. Disculpa usted, señor Jaciel Sandoval, mire. Y ya otra vez me solté la risa. Y ya después pues me calmé y le dije, Jaciel, necesito que te vayas a acostar. Sí, ya vengo, estoy leyendo. Y ya según siguió él, ¿no? Y como a los segundos dice, the end. Y pasa, cierra el libro y se va corriendo al cuarto. Y yo, ¿en qué momento ya salió del cascarón, Jaciel, amigos? Ya no es oficialmente. Huevito, no, ya no. Ya es un pollito. Bueno, tenía algo muy importante que estaba tratando de digerir porque tuvo que terminar su lectura antes de irse a acostar. Ay, fíjate que han sido episodios muy chistosos porque ayer que estábamos con Aarón,
Ayer fue el cumpleaños de Aarón y lo celebramos. Ay, por fin podemos decir que ya tiene 4 años. Ya tiene 4. Tenemos 10 episodios diciendo que tiene casi 4 años. Ya, amigos, ya. Ya tiene 4, por si tenían el pendiente, ya creció, ya tiene 4. Pero ayer, no sé si te acuerdas algo que pasó cuando estábamos en el playground con él te subiste como al caballito y yo me subí contigo, era un caballito como de esponja. Y nos empezamos a balancear y nos caímos. Sí. Y nos empezamos a reír como locos. Yo también me hubiera avergonzado de mí mismo si me hubiera visto desde fuera. No, qué risa. Pero ya se me volteé a ver a Aarón y estaba serio y con su cara roja y mirando fijamente así al horizonte. No quería ni siquiera vernos. Era demasiado vergonzoso para dirigir su mirada a nosotros y dijo: me voy a ir al otro lado, donde no estén ustedes. Literal dijo eso. Ay, no. Dije, wow, 4 años y se volvió un adolescente. Nunca me lo imaginé a esa edad, pero mira, la verdad estuvo bien divertido. Pero para él no fue tan divertido. Pues no, fue más vergonzoso. Algún día lo va a apreciar. Pero la verdad es que todo el día de ayer fue algo que voy a como recordar con mucho anhelo en mi corazón, porque fue una experiencia muy bonita y fue como empezar a vivir y a recibir como la gratificación de muchas cosas que hemos platicado tú y yo, y que hemos decidido que queremos que ellos experimenten y que recuerden cuando sean grandes. Y es parte de la intencionalidad de crear una cultura familiar como lo hemos decidido. Y hablamos mucho de esto, de crear una cultura familiar, de tener como costumbres o situaciones que te recuerden a tu infancia, a tu casa, a tus papás y que te aten, o sea, los corazones de la familia, ¿verdad? Pero no me gustaría que se perciba como que planeamos hacer todo esto, pero es más un plan que algo que sentimos hacer, sino todo lo contrario. Uh-huh. Es algo que sentimos hacer y en base a eso ideamos planes para que podamos entonces a ejecutar este tipo de cosas. Por ejemplo, que tú les hagas un pastel a todos. A mí también ya me tocó. A los niños. Ya te tocó la bendición. Sí. Y que se vive esa experiencia de tú horneando un pastel, los niños involucrados. De cómo se tarda, mamá. Quiero pastel. Y sí, que lo podamos probar. La cuestión del pastel, no sé para ustedes que nos están viendo, amigos, o para ti, pero la cuestión del pastel para mí siempre ha sido un problema. Y siempre he preferido no involucrarme en la compra del pastel, en ir a buscarlo, porque siento como que, esta es mi perspectiva personal, pero siempre compramos un pastel que a nadie le gusta, que nadie quería, que tal vez ni se veía tan bonito, pero pasamos por tanta como indecisión a la hora de escogerlo. Tal vez estamos a las prisas, vamos a un lugar, pagamos lo que no queríamos pagar por un pastel mucho más caro de lo que queríamos, lo que habíamos presupuestado, y tal vez no está tan bueno como nos habíamos imaginado. Entonces, para mí siempre como que es bastante polémico y problemático. Tal vez yo estoy equivocado y tal vez soy el Grinch de los cumpleaños, pero... Un poquito. Pero que tú lo hagas y que para mí es como, wow, o sea, ahora tiene sentido. O sea, tiene sentido porque es una experiencia familiar, es algo que apreciamos, es como un regalo especial para la persona que está siendo celebrada, pues. Entonces, en torno a eso se hacen muchas otras cosas, como qué tipo de regalos nos damos o qué tipo de experiencias buscamos, que unan la familia, no que nos separen, como, no sé, como regalarles algo que ellos vieron que otro niño tenía y que eso despertó en su corazón un anhelo y solo porque otro niño lo tiene, lo quieren. Pero al final del día van a jugar con él 2 horas y nunca más lo van a volver a levantar. Entonces... Lo dices porque ya ves que ayer pasó todo lo del regalo de de Aarón, y al final de cuentas tuve justo esa... como que reflexión ya en la noche. No te la compartí porque ya nos estábamos acostando, pero tuve como que ese pensamiento ya antes de acostarme, como que, Señor, fuiste tú, como que alejándonos de eso, de ay, no le conseguimos el regalo que él quería, y justo era algo que él había visto de otro niño y que quería. Y sí, como que ya me andaba yo afanando por conseguirle este regalo que él quería, que son unos tenis de luz. Y no los pudimos conseguir en su número y esto y el otro. Y al final de cuentas dije, wow, tuvimos esta experiencia tan bonita, tan familiar. Le hice su pastel, le puse un carrito de carreras arriba porque ese fue el tema. Y fue un carrito de carreras que compré en la tienda de dólar, amigos, y estaba
y está y sigue fascinado con su carrito de carreras. Y yo dije, wow, creo que Dios nos mostró a través de eso, justo esto de lo que estás hablando, que es más importante la atmósfera que tú creas, la experiencia que tú vives, que lo que le puedes regalar. Al final de cuentas, se le olvidaron lo de los zapatos a él, a nosotros también. Quedamos tranquilos, quedamos contentos y realmente celebramos ese día, no basado en y el regalo y esa cosa que él tanto quería. A eso es a lo que me refiero. Yo tenía una lucha interna porque yo no se los quería comprar porque yo sabía que solo los quería porque los vio. Y él me lo dijo. En cuanto los vio en ese momento, me dijo, papá, ¿me compras unos tenis como esos? Uh-huh. Y yo le dije que sí. O sea, no es... Se los puedo comprar, pues no es un niño. O sea, no lo puedes como orillar a un extremo donde él simplemente va a anhelar cosas como todos anhelamos a veces cosas que vemos y que tal vez no nos corresponden en ese momento. Pero tenía esa lucha interna de no querérselos comprar en el momento, ¿no? Y como tú me mencionas, que no se desviara como la atención sobre lo que estábamos haciendo, que era crear para él un día especial de lo que a él le gusta hacer y compartir tiempo con él, pero sin ataduras o sin pensar como, ok, tenemos una rutina, tenemos que ir a hacer esto, tenemos que hacer aquello. Tú y yo ideamos un plan, pero al final del día la cosa se fue llevando como fue saliendo. O sea, en vez de ir a comer después, comimos primero antes que todo. En vez de ir a la librería, fuimos al lugar de jugar. En vez de... todo esto, ¿no? Sí. Y además fue muy familiar. Entonces, claro, le prometimos una fiesta con sus amigos para que tenga su piñata y todo eso, lo cual vamos a hacer. Pero para mí fue muy importante que compartiéramos esto en el núcleo y que él entendiera que se trata de celebrar su vida, se trata de ser agradecidos porque él está con nosotros, se trata de que él se sienta contento. Entonces, cuando tienes un hermanito, o sea, y no entiendes por qué ahora la atención de tus papás está dividida hacia otra persona, yo creo que puede ser difícil para ti. O sea, si te pones en los zapatos de un niño, entonces para ellos yo creo que recibir tiempo intencional dedicado exclusivamente para ellos es mucho más valioso que otra cosa. Aunque no lo pueden expresar, tú lo puedes ver en su actitud, la manera en cómo se acerca los días consecutivos, ¿no? Después de este tiempo con él, de cómo se acerca a ti y cómo se comporta, es que te está mostrando que él apreció el que haya tenido esa atención tan dedicada a él. Y yo incluso le pregunté cuando íbamos en el carro, porque dijo, papá, ¿dónde está mi sorpresa? Y veníamos de su sorpresa, precisamente. Entonces yo le dije, bueno, ¿qué te faltó? O sea, ¿qué te faltó de sorpresa? ¿Qué otra cosa querías que no te dimos? ¿Qué tenías en mente? Y se quedó pensando un rato y no me contestaba. Le dije, ¿pero qué te faltó? Y me dijo, nada, papá. Entonces yo me sentí contento porque dijo, bueno, entonces como que ya sabes cómo se pone a procesar y procesando. Sí lo piensa realmente. Ajá, duró unos segundos, yo creo, 1 minuto, no sé, pensando, y después me dijo, no, nada, papá. Me gustó mucho mi sorpresa y ya dijo lo del carrito y todo eso. Estuvo muy contento. Amigos, perdón por esta introducción eterna de 57 minutos. Esto fue nuestro story time. Pero siempre nos gusta como recordar estos momentos que son muy únicos, no porque sean como que una experiencia que no se puede vivir muy, muy cotidianamente, sino precisamente por lo contrario. Porque es una experiencia muy cotidiana, pero muy única de cada familia. Cada familia experimenta este tipo de cosas de una manera muy particular. Es intencional en cosas también muy particulares y nos gusta a nosotros recordar esto para ir calentando motores antes de comenzar a hablar y desviarnos por 700 vertientes diferentes en nuestro tema. Ahora sí, empezamos. Bueno, decidimos que queríamos compartir con ustedes, amigos, en esta noche una situación que hemos estado experimentando en nuestra casa durante algunas semanas, par de semanas, incluso más, yo creo, 3 semanas. Y decidimos que queríamos compartirla porque creemos que es algo muy cotidiano que pasa en todas las casas, ¿no? Y que muy pocas veces lo hablamos y precisamente el no hablarlo es lo que causa que se vuelva un problema y no meramente una situación, digamos, como de donde se apague el gozo del Señor en nuestro corazón. Precisamente eso es lo que quiero compartir. Han pasado un par de semanas en las que yo me he sentido como que el gozo que debo sentir en mi corazón de parte de Dios como que está bajo. Y de repente
tengo como picos de gozo donde, wow, o sea, pero me parece injusto que tenga como picos de gozo cuando, por ejemplo, estoy libre el fin de semana y podemos ir y hacer cosas o compartir tiempo juntos y después viene la rutina y se baja mi ánimo de nuevo, ¿no? Pero no puedo decir que es culpa de la rutina. O sea, ahorita voy a decirte como muchas cosas que he estado meditando, pero no puedo decir que es culpa de la rutina el que el gozo esté bajando en mi corazón, aunque puede ser un factor. Pero he meditado en algunas cosas que creo que son la raíz de lo que puede apagar el gozo en el corazón de un cristiano y sobre todo en un matrimonio cristiano. Porque, amigos, he estado pasando por este como par de semanas en las que me he sentido así como medio apagado, cansado más de lo normal, ¿no? Pero es un cansancio más allá de físico, como medio apático, o sea, no quiero usar... Emocional. Sí, no quiero usar esa palabra, es una palabra fuerte, no estoy apático a lo que está pasando en mi casa, evidentemente, ni en mi esposa, ni en mi vida, ¿no? Precisamente por eso lo estoy trayendo como a colación hoy contigo, para que lo podamos hablar aquí entre tú y yo nada más. Pero sí es una sensación así, como de estupor, como medio bajo. Como que todo está bien, pero a la vez no está bien porque hay algo en el trasfondo de eso que se tiene que hablar, que se tiene que traer a la luz. Exacto, porque si es un conflicto evidente el que sucede entre una pareja, ¿no? Bueno, sabes que está ahí y que lo tienes que resolver en algún momento. Pero hay una confrontación directa, ¿no? Exacto, pero si no hay un conflicto, si todo está normal, si todo está bien, si la cosa se va llevando como usualmente se lleva, no hemos tenido una diferencia remarcable donde tú digas, esa es la raíz de a lo mejor esto que estamos sintiendo, como que, no sé si llamarle falta de gozo o un espíritu medio bajo o lo que tú quieras, ¿no? Yo sé que las personas que nos están escuchando nos entienden también como que hay veces que estás pasando por estas situaciones como que no has tenido un problema, pero ¿dónde está el gozo? O sea, quieres sentir ese palpitar de Dios. Por ejemplo, yo te he dicho cuánto aprecio cuando llego a mi casa y tú lo has mencionado antes, a cómo tú te preparas para mí. Y para mí eso es como que yo llego a mi casa y me siento como el rey llegando a su casa. O sea, tú te preparas, te maquillas, haces lo que tengas que hacer. Y los niños están listos, la casa está recogida, la casa huele rico a comida. O sea, y estás preparando para que tengamos un tiempo especial en la mesa. Y, o sea, todo está preparado y con esto no quiero decir que en este tiempo no lo aprecio. Lo sigo apreciando, pero de alguna manera no estoy sintiendo el gozo que siempre siento, aunque cuando estoy fuera de casa y el tiempo que no estoy con ustedes, estoy anhelando que quiero venir y experimentar esto que todos los días hacemos y reunirnos y comer y estar juntos y todo. Pero no sé cómo explicártelo. O sea, hay algo y tú lo has notado en mí, o sea, me lo has mencionado. Sí. Hey, bueno, sé que estás cansado tal vez tú vienes y me dices yo te amo y sé que estás percibiendo algo que está en mí, pues. Y para mí como hombre, por ejemplo, voy a empezar con esto, o sea, es como más difícil, yo creo, no, es una generalidad, ¿verdad? No que sí que todos los hombres somos iguales, pero como hombre en lo general es un poco más difícil poder como clasificar tus emociones y poderlas expresar de una manera asertiva. Por lo general, no siempre. Evidentemente hay mujeres que no lo pueden hacer tan asertivamente como tú, mi amor. Porque cuando yo te conocí, para mí fue como algo que para mí es algo muy valioso. O sea, que yo he aprendido de ti. Tú tienes 57 emociones y puedes como ponerlas todas sobre la mesa como un abanico y decirme cómo te estás sintiendo en cada una de ellas. Y para mí es, yo estoy feliz o estoy enojado. Tengo dos opciones. Sí. Y cuando yo te conocí, para mí fue como, o sea, que las puedas vocalizar de manera asertiva y que puedas identificar cada una de ellas cómo lo estás sintiendo. Es algo que yo dije, tengo que aprender a cómo hacer eso. Entonces, estoy dando como muchas vueltas en círculo porque precisamente como hombre me es bastante, yo creo, complicado poder expresar mi emoción, clasificarla como la estoy sintiendo, pero para aquellos que nos están escuchando en este momento, cuando hay un espíritu de estupor en tu casa y no hay un conflicto evidente, no sabes, no hay una confrontación directa como tú lo dijiste y no sabes qué está pasando, pero hay un espíritu bajo que está robando el gozo, entonces ¿cómo lo atacas? ¿Cómo lo resuelves?
¿no? ¿Y cómo descifras qué está pasando? Y sobre todo con esto, por ejemplo, que este ejemplo que dabas de que de repente vengo y te doy alguna, no sé, muestra de amor o de muestra de que hey, vamos a hablar o lo que sea. Y no es que no sea mal recibido, porque no me lo has recibido mal, por llamarlo así, sino que ha sido un poco como que, apático y como que, ok, sí, todo bien. No hemos podido salir del, estoy bien, me fue bien. ¿Sabes? Como cuando llegas y, ¿cómo te fue? Bien. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien. Es como que, ok. Y usualmente tengo yo mis preguntas específicas para tratar de sacar más conversación y no hemos podido salir más allá del, bien, me fue bien, sí, no, mucho trabajo, sí. Y es como que necesito ayuda entrevistándote. Pero me gusta que estamos platicando este tema y es algo que decidimos compartir con ustedes, no porque se trata específicamente de nosotros, pero porque precisamente sabemos que son temporadas que pasamos como en el matrimonio y no tanto por normalizarlas, sino porque es como una oportunidad excelente para que nosotros pongamos en práctica lo que Dios nos ha enseñado, que debemos hacer el uno para el otro, ¿no? Porque nosotros somos una sola carne, entonces Dios nos enseña cómo caminar en ese sentido y si realmente estamos caminando en ese sentido, no deberíamos estar pasando como por etapas largas de ese tipo o deberíamos tener las herramientas ya listas para poder afrontar una situación así. Y sabemos que esto es algo que pasa en muchos matrimonios porque obviamente una vida te pasa por encima y la rutina y los niños y que esto y que el otro y el cansancio y a lo mejor la mala alimentación, no has podido dormir bien, etcétera, niños No enfermos. No has orado, no has leído, sí. Entonces, pues, estamos hablando de esto precisamente porque sabemos que es algo que pasamos muchos matrimonios. Ahora, tengo la valentía de poner esto sobre la mesa y venir a hablarlo contigo porque creo que Dios me habló en función de lo que no estoy haciendo o de lo que estoy haciendo mal y por lo cual creo que caí en este pequeño como abismo de apatía, o sea, no sé llamarlo así, pero creo que entendí cuál es entonces la raíz de lo que está sucediendo. Y no les voy a decir ahorita porque quiero que se queden al resto del episodio. Pero les voy a compartir cuál ha sido mi reflexión en función de cuando pasamos por esta temporada medio de silencio, medio de espíritu bajo, medio de falta de gozo. Y todo es medio, pero no es un conflicto, no es un problema, no es una pelea, no es una actitud, como decías tú, mala con la otra persona, sino simplemente es como, ¿no? Y ese... Bueno, para mí es como, yo no quiero vivir ese... Claro, lo que te decía, nadie quiere vivir en ese espíritu raro, o sea, que no tiene ni nombre. Un cristiano debe ser reconocido porque hay gozo en su corazón. Así es. Porque refleja que está lleno del Señor, pues. Y claro, o sea, la vida te puede cansar a veces, tus propios pensamientos te pueden fatigar a veces y no reflejas ningún gozo, o sea, al contrario, reflejas necesidad, reflejas de que necesitas descansar, pero hacer algo para poderte recuperar, pero si estás en ese estado, la verdad es que no tienes entonces cómo compartir con otra persona que realmente sí necesita, pues, y estamos llamados a estar preparados siempre para poder derramar de la gracia que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Entonces, primer punto que quiero compartir contigo en esta noche es, yo creo que retomando un poco lo que mencionaba de los hombres siendo un poco herméticos y un poco más complicados en cómo vocalizar nuestras emociones, tenemos que empezar precisamente con aprender cómo vocalizar nuestras emociones, vocalizar qué es lo que estamos pensando y vocalizarlo cómo lo estamos pensando. Voy a hacer 2 apuntes aquí brevemente. Cuando digo vocalizar cómo lo estamos pensando es porque yo, Oscar Sandoval, caigo mucho en mi propia trampa en no querer afectarte, en no querer dañar tu corazón, o en no querer cargarte de cosas innecesarias, o en no querer matar la vibra del momento, o lo que tú quieras. No expresar las emociones como las estoy sintiendo, ahora que he aprendido de ti, que tengo 57, no las expreso todas porque yo soy el hombre. Tengo que traer ese gozo a la casa. Todo a través de mí, Dios tiene que ser libre de operar y traer el gozo, ¿no? Sí, pero ¿y si sigues guardando y guardando y acumulando emociones y acumulando situaciones que evidentemente como hombre Dios te está demandando? Los cambios no se van a hacer y las cosas no van a pasar porque no las vocalizamos como se tienen que vocalizar y eso empieza a obstruir el corazón y empiezas a retener muchas cosas que yo tenía apuntado aquí.
acumular pecados. Bueno, aquí puse pecados, pero vamos a cambiar emociones. Acumular emociones o situaciones o pecados incluso no confesados nos lleva a un estado de contaminación espiritual que eventualmente va a resultar en una explosión. Puede ser de ira o de enojo o de inconformidad, pero es una explosión, es algo fuera de control, porque se empieza a llenar el corazón de cosas que se acumulan, que uno considera que se tienen que cambiar, uno considera que se tienen que hacer, uno no está apreciando y que se tienen que detener. Entonces eso al final, o sea, va a explotar. Sin duda. Sin duda, digo, va a explotar. Sí, entonces, como hombres deberíamos aprender a expresar, y como mujeres también, a expresar lo que estamos pensando y lo que estamos necesitando, vocalizándolo de manera asertiva, cómo lo estamos sintiendo. Ese es el primer apunte que te decía que quería hacer, pero el segundo es que antes de poder vocalizar cómo lo estamos sintiendo, debemos ser sabios y también tener la libertad de venir delante del Señor primero y hablarlo con el Señor primero y recibir dirección del Señor primero antes de poder vocalizar cómo lo estamos sintiendo. Esto es muy importante para mí porque para mí el vocalizar simplemente cosas como creo que se deberían de hacer porque yo soy el hombre de la casa y porque Dios va a bendecir mi casa a través de mí y no tengo que apagar el gozo del hogar y muchas ideas que pueden venir por tu mente y eso te lleva a lo que querías decir. Dices algo completamente distinto y no expresaste lo que tenías, lo que querías pedir tal vez a tu esposa. O cargas de más a la persona, como tú dices. Sí, o lo haces de manera muy equivocada, pero me quiero enfocar en este momento en lo haces de una manera tan revestida de muchas capas por no querer dañar o no querer caer en el error de no hablar de tal manera con tu esposa, lo que tú quieras, o sea, que vienen pensamientos a tu mente y no vocalizas cómo lo estás pensando. Y al final del día no pides lo que querías pedir. O no ofreces lo que querías ofrecer, ¿no? Si es en caso de que quieras hacer algunos cambios, no ofreces la ayuda que querías ofrecer porque lo revistes le das vueltas y vueltas a la situación. Entonces, pero qué peligro es llegar y vocalizar cómo lo estás pensando si no has tenido tu entrevista con el Señor primero, porque en eso puedes dañar el corazón de tu esposa. Y son dos errores que cometemos los hombres muchas veces. Uno, no vocalizamos como estamos pensando y al final pedimos algo completamente distinto a lo que estábamos o lo que teníamos en mente. Y segundo, vocalizamos muy fuera de lugar y podemos dañar un corazón porque en nuestra practicidad, en nuestra mente, tú sabes, objetiva y de buscar metas y de querer hacer cambios rápidos, o sea, podemos dañar el corazón de nuestra esposa. Sí. Yo tengo los mismos pasos aquí escritos. Ustedes, bueno, ya les hemos comentado que no compartimos notas antes de grabar. Y se me hace bonito porque sí siento que a pesar de que estamos pasando por esta temporada en nuestro matrimonio ahorita, no sé si tú te sientas igual, pero yo siento que ha sido diferente, ha sido bonito porque hemos sido como más maduros en tratarla, a pesar de que ha sido una temporada como difícil o de esta... En tu reflexión que leíste hace rato me gustó que usaste esta expresión de contaminación. Ha sido como una atmósfera como contaminada, ¿no? Como que no le hemos podido poner nombre, pero siento que eso lo identifica bien, como que esta atmósfera medio contaminada en la casa. Siento que lo hemos abordado de manera diferente y más madura en esta ocasión. Yo no sé si tú te acuerdas, pero hace yo creo que ya un año tú me escribiste algo y yo lo redacté y lo pegué en el refrigerador. De hecho, ahora lo pongo de ladito, pero casi un año completo duró pegado enfrente. Y eran como que los pasos que tú tenías que tomar cuando pasábamos por una temporada de esas. ¿Sí te acuerdas? Y una de estas, en uno de los puntos, pusiste que tú tenías que ser como que que no esperar hasta que yo te viniera y te dijera, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo así, ¿sabes qué? Hay que hablar de esto, de este elefante en la habitación que hemos estado ignorando y que ahora tenemos que hablar. Y uno de los pasos que tú pusiste en primer lugar era tú como hombre tomar ese primer paso, no esperar hasta que yo viniera y te dijera, hey, ¿qué está pasando? Hey, ¿podemos hablar de esto? Sino que tú tomaras como que la autoridad de decir, ¿sabes qué? Yo vengo primero, vamos a hablarlo, vamos a platicarlo. No importara si era como que problema o algo tuyo, mío, igual aquí somos una carne, estamos caminando juntos y de abordarlo de esa manera. Y en este tiempo ha sido bonito porque siento que hemos aprendido como que a pesar de que estamos pasando por esta situación, de separar ciertas emociones para seguir funcionando como familia de cierta manera. Y aunque sabemos que tenemos como que el pecho lleno, por llamarlo así, estamos tratando de llevar a cabo nuestra rutina, nuestras cosas diarias
y respetándonos y también cubriéndonos, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo, no sé, el otro día que yo te dije que tenía que salir a caminar porque me sentía así como que muy abrumada y sentía que necesitaba un momento para ir a desahogarme. En estos días que has necesitado tomar muchas siestas, que has necesitado descansar, el tratar de entretener a los niños, a pesar de que nosotros te queremos ahí, te extrañamos, es el tiempo que queremos compartir contigo, ha sido un tiempo que tú has necesitado descansar, por lo que sea. Entonces tratar de sacar a los niños en ese tiempo y tratar de hacer algo con ellos para que te dejen dormir. Ha sido bonito poder experimentarlo como que de esta manera también. Sí, yo creo que Dios te va concediendo por gracia como etapas de madurez en tu matrimonio que a veces pueden ser engañosas, porque de lo que te quiero compartir hoy es precisamente relacionado con lo que me estás hablando, de poder llevar situaciones. No quiero complicar más la conversación, pero me gusta lo que estás diciendo porque tal vez me imagino a alguien que nos está escuchando también y que puede pasar por esa situación donde uno puede considerar como que, sí, o sea, yo sé cómo manejar conflicto, yo sé cómo manejar mi corazón, ¿no? O sea, si estoy pasando por cierta situación, sé cómo no faltar al respeto o ser muy educado. Pero en ese ser educado y en ese no faltar al respeto y en ese saber llevar la situación es donde como hombres a veces, yo creo como mujeres también, tú puedes aclarar eso ahorita, pero nos empezamos a perder en ese medio pantano de un montón de cosas, ideas y pensamientos. Y mencionabas ahorita que no, sin importar si fuera viniendo de ti o viniendo de mí cierta actitud o cierto conflicto, yo debía ser el primero en tomar como que la iniciativa y traer el tema a colación. Y yo creo que eso es muy importante. La Biblia enseña que nosotros como cristianos deberíamos de ser inofendibles. No busquen este versículo porque no existe, pero estoy como englobando una idea muy importante porque una vez escuché de un pastor que me gusta mucho que simplemente dijo, ¿qué derechos tiene un muerto? Entonces, cuando Pablo dice que juntamente con Cristo estamos crucificados, deberíamos de tener siempre en mente que estamos con Él crucificados, que hemos muerto con Él y que hemos ascendido como una persona nueva. Entonces, nuestra persona esa que puede ser ofendida, esa persona que puede ser dañada, esa persona murió con el Señor y hemos nacido como un ser diferente y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, dice Pablo. Entonces, deberíamos de decir todos nosotros. Entonces, qué importante es el poderte poner eso en tu corazón y comprender que no importa lo que haya pasado, si la otra persona ofendió o si tú ofendiste, cualquiera que sea la situación, tú eres el que va. Y eso es lo que yo te quería decir en esa nota que te puse. O sea, no importa lo que haya pasado, yo creo que eso me lo dio de parte de Dios, es yo soy el que va. O sea, no importa. Y yo reposé muchísimo en eso. Es algo en lo que descansé tanto que lo redacté, lo pegué y dije, tenemos que caminar en esta línea porque tenía sentido para nosotros y ya ha tenido sentido para nosotros en ese tiempo. Y yo creo que debemos como aclarar esto. De lo que estoy hablando, no estoy hablando como de mi papel como hombre, sino como cristiano. Sí. Entonces, cualquier cristiano que está pasando por una situación en la que él fue ofendido o en la que él ofendió, no des lugar al diablo. O sea, tú vas y lo aclaras. La Biblia dice que si antes de venir, y vienes a presentar tu ofrenda delante del Señor, dice que sabes que tu hermano tiene algo contra ti, dejes tu ofrenda y que vayas y te reconcilies con tu hermano y después vengas y ofrezcas tu ofrenda delante de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poder buscar esa reconciliación, pero voy a nada más redondear de nuevo. No importa quién haya sido, yo voy. Y de tu parte es lo mismo como cristiana. Sí. No importa quién haya sido, yo voy. Y yo creo que ya quedó claro, ¿verdad? Que no somos expertos, obviamente, de nada, pero Dios nos ha mostrado a nosotros la importancia de no solamente venir y como que vomitar sentimientos o intentar vomitar lo que estamos pensando o pasando, sino que siempre venir y confesarlo y traerlo al Señor, primeramente, ¿no? Orarlo, realmente orarlo, meditarlo en el Señor y
yo hablo por mí, por ejemplo, yo soy mucho de que lo quiero hablar ya, ahorita, de una vez, sí, siempre es buen tiempo para hablar las cosas. Y de ti he aprendido y que tú eres diferente, uno, en ese sentido, y que tú necesitas más tiempo para procesarlo, más tiempo para orarlo, y es la cosa más sabia. Primero hay que venir y platicarlo y orarlo al Señor, para que Él nos muestre, para que Él nos enseñe y nos muestre también el tiempo indicado para poder hablarlo el uno con el otro. Entonces, no sé si quieras, sé que tienes un punto similar a esto y creo que no es coincidencia porque es algo que hemos tratado de practicar. Nada más para cerrar como este primer como punto es, yo estuve meditando mucho en por qué me siento así entonces, porque si tú me tratas bien, mis hijos están sanos, tenemos, gracias a Dios, provisto para lo que necesitamos, tengo un trabajo, tenemos proyectos y cosas a través de las cuales Dios te alimenta. El corazón también. Entonces, ¿dónde está pues ese gozo que está faltando? Y yo medité en que nosotros como matrimonio no podemos estar en posición neutral. O sea, en un matrimonio estás avanzando y yendo hacia la meta que Dios te dio o estás retrocediendo. Y yo he escuchado mucho que la gente luego dice que está estancado. Que no hay un stand-by. Que estás estancado en tu matrimonio. Okay. Y yo estaba meditando en esa frase y yo dije, no hay un estancamiento. O avanzas o retrocedes, pero no hay modo neutral. Esta es mi perspectiva personal. Está fuerte. Pero yo lo veo así porque fíjate que entendí una de las cosas que está causando que ese gozo mengue y que no sea ese gozo vibrante que hemos estado persiguiendo y sintiendo por tiempo, es que hay una preocupación en mi corazón de que si no estamos avanzando con cosas sencillas, o sea, con nuestra lectura de pareja, sí, compartir nuestro libro simplemente, de a través del cual Dios nos alimenta, ¿no? Cualquiera que sea el libro, es un libro que nos va a edificar como matrimonio y nos va a dar un tiempo de unión juntos. Sí. El no orar juntos, por ejemplo, como deberíamos de orar. El no leer la Biblia juntos como la deberíamos de leer. O sea, ya sabes que yo soy amante de las rutinas. O sea, y para mí una estructura de todos los días a cierta hora para mí es edificante y es lo mejor que podemos hacer. No tener eso empieza a causar peso en mi corazón. Yeah. Porque yo empiezo a sentir como que si no estoy avanzando, no estoy estancado. Estoy yendo hacia atrás. ¿Cómo estoy yendo hacia atrás? Primero no estoy haciendo lo que tengo que hacer y después no estoy sintiendo lo que tengo que sentir. Y después voy a sentir lo que no debo sentir. ¿Sí me explico? Un poco. Lo voy a repetir. Primero, si no estoy haciendo lo que tengo que hacer respecto de lo que te decía, de nuestro tiempo juntos, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de lectura de la Biblia. Eso es avanzar, eso es ir hacia adelante. Primero, no lo estoy haciendo. Entonces, eso no me va a llevar a un estancamiento. Me va a llevar hacia atrás, al siguiente paso, el cual es no sentir lo que debo sentir, el cual es el gozo del Señor, es esa alegría, esa cosa vibrante, esa vida abundante que Dios te da cuando lo persigues. Okay. Entonces no estoy sintiendo lo que debería sentir. Pero no me voy a quedar ahí. Después voy a sentir lo que no debo sentir. Y va a venir frustración, y va a venir enojo, y va a venir depresión a mi corazón si permito que esto siga avanzando hacia atrás. A eso me refiero con que un matrimonio no se estanca, un matrimonio va hacia atrás o va hacia adelante. Pero solo tienes dos direcciones. Entonces, eso fue lo que medité y tú mencionabas simplemente una manera de cómo empezar entonces a romper con esa falta de gozo, a romper con ese espíritu de estupor que está adormeciendo el ambiente en la casa, confesando delante de Dios. Te decía ahorita, vocalizar delante de tu pareja, es sabio hacerlo de la manera que lo estás sintiendo solamente si primero viniste a hablar con el Señor y lo oraste delante de Él y Dios te dio dirección. Así es. O sea, Dios te va a dar una dirección muy sencilla, no te va a dar una profecía para tu esposa. Tal vez sí, o sea, yo no sé, pero te va a decir simplemente, calma tu corazón, ven con perdón en tu corazón antes de que abras tu boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Y si no tienes perdón en tu corazón, vas a venir con juicio. Y en vez de venir y edificar y venir a construir, vas a venir a destruir con juicio. De ahí salen las oraciones de Señor, ayúdalo, cámbialo, hazlo ver, hazlo entender.
cámbialo Qué por tristes otro. oraciones. Yo creo que todos hemos estado en ese lugar y cuando empiezas a tener esa relación realmente firme con el Señor, Él cambia tu confesión, Él cambia esa oración a esto que tú estás hablando. Y yo tenía lo mismo en las notas, no las habíamos compartido, pero yo tengo eso como el primer paso, es venir delante de Dios, confesarte y sobre todo pedir perdón. Señor, límpiame, perdóname y tú primero ponerte delante de Él primeramente, ¿no? Y presentarle la situación. Es muy importante poder enfatizar confesar. Confesar no quiere decir expresar, ni aclarar, ni declarar. Confesar quiere decir lo mismo que. Entonces, tú vas a venir delante de Dios y vas a decir lo mismo que Dios dice de tu pecado. Como decías tú ahorita, no vas a venir y decirle, es que confesar no quiere decir venir y culpar a la otra persona y exponerla delante de Dios. Sí. Eso no es confesar. Eso es nada más sacar tu enojo y tu frustración delante de Dios, lo cual puedes hacer. O sea, pero no va a tener el fruto que Dios quiere que tenga cuando limpias tu corazón y lo liberas, homologando. Que esa es la palabra, homologare, que es decir lo mismo que Dios dice respecto del pecado. Entonces vas a venir a decir lo mismo que Él dice. Y una vez que has confesado, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces vienes limpio, limpiecito delante de tu esposa y vienes a confesar también delante de ella, también. Pero vienes con perdón en tu corazón. Y una vez que el perdón está en tu corazón, sale por tu boca. No vienes a juzgar. Ya vienes con humildad y con mansedumbre. Vienes con un perdón en tu corazón, el cual va a ser imposible de salir por tu boca si no está en tu corazón primero, pues. Entonces, confesión, primer punto. En esa oración, a mí me gusta mucho también pedir, obviamente, sabiduría. Dios dice que si le pedimos sabiduría, Él nos va a dar. Y justo hoy estaba leyendo cuando Salomón le pide a Dios que le dé un corazón entendido, ¿no? Que le dé esa sabiduría y no solamente le da eso, sino que Dios le añade mucho más que eso porque Él supo pedir lo correcto. Entonces, cuando tú vienes con esa confesión, con ese corazón correcto y pides lo bueno, en este caso tomemos a Salomón como ejemplo y que le pide esa sabiduría, Dios le da mucho más de lo que Él le pide, ¿no? Le da gloria, le da añadidura de días, le da riquezas. Dios da en abundancia. Entonces, ese es el fruto realmente de venir ante Dios con la oración correcta, con esa confesión correcta. Y recibir la libertad que el Señor te da. Es muy importante. Como hombres, yo creo que también deberíamos de estar constantemente pidiendo sabiduría, sobre todo cuando vienen situaciones como estas, donde no hay un conflicto evidente, pero deberíamos estar promoviendo el gozo en nuestra casa. Deberíamos estar como que abriendo el lugar para que Dios habite aquí. Y eso me lleva a mi segundo punto que te quiero compartir, que es algo que también en lo cual he estado meditando, que es cuando no hablas lo que quieres hablar o no compartes o no pides lo que quieres pedir a tu esposa, en este caso, entonces empiezas a vivir mucho dentro de tu propia mente, ¿no? Empiezas a ser muy introspectivo, empiezas a habitar en ti, o sea, y en vez de que pueda salir lo que quieras expresar o pedir, se queda dentro y empiezas a darle vueltas y vueltas tú solo y caes en la introspección, y ese es un gran enemigo de la paz que Dios te da como cristiano, porque la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y dice que no deberíamos de confiar en él. Entonces, si uno está simplemente analizando su corazón y yendo hacia adentro y viendo solamente lo que hay dentro de ti, estás viendo en el lugar equivocado. Deberíamos de ver hacia arriba primero en vez de ver hacia adentro y no experimentar esa ansiedad que vamos a experimentar con pensamientos que no deben de estar ahí, con ideas, tal vez con situaciones hipotéticas que nunca van a suceder, pero te estás imaginando la conversación que puedes tener con tu esposa y estás recibiendo la respuesta de tu esposa en tu imaginación, pero no sabes ni siquiera qué estás asumiendo y no sabes qué te va a responder porque estás siendo introspectivo, estás yendo dentro de ti, estás viendo esqueletos y telarañas y cosas oscuras en tu mente. Ahí estás teniendo esa pelea contigo mismo, ¿no? Y estás luchando contra nadie, o sea, sino contra ti mismo y situaciones pecaminosas que no deberías de estar meditando en. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? La solución es, en vez de ser introspectivo,
es meditar en lo que Dios tiene para ti. ¿Y cómo meditas en eso? Puedes venir y orar delante de Él y puedes también tener tu relación consistente con la palabra. Esto es muy importante porque cuando uno se siente como medio apagado, medio bajoneado, incluso también si tienes un conflicto, lo último que quieres hacer es sentarte a leer pacíficamente porque estás en conflicto y porque las tinieblas no tienen ninguna relación con la luz. Pues entonces el querer agarrar tu Biblia y sentarte a leer y recibir de Dios a través de la lectura de su palabra va a ser muy complicado si no vienes primero y descargas delante de Él tus cargas y tus pensamientos. De acuerdo. Y dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Entonces venid a mí todos los que están cargados y trabajados y yo os haré descansar. Entonces, para venir a encontrar reposo, tienes que venir delante del Señor. Y simplemente lo que quería enfatizar con este punto es renunciar definitivamente a la introspección. Porque la introspección se promueve mucho en este tiempo como que uno debe meditar y uno debe ir dentro y debe empezar a analizar y eso te va a dar un crecimiento. Es lo que se dice. Y yo creo que te da completamente lo contrario. Te da ansiedad, te da depresión. Nadie quiere ver dentro de su mente todo lo que hay que no es edificante. ¿Dónde tienes que estar tus ojos? Tienen que estar en el Señor. Y tienen que estar arriba en lugar de hacia adentro. Wow, qué fuerte. Qué fuerte y estoy sonriendo así grande porque digo que qué bueno es Dios que en este tiempo nos ha revelado las mismas cosas a pesar de que hemos estado como con este espíritu de apatía, por llamarlo así. Y me pasó lo mismo, o sea, me pasó lo mismo de que yo empecé a tener como muchos pensamientos y me empecé a meter mucho en mi cabeza, imaginarme respuestas, esto, el otro y cómo podía venir a ti. Y en el momento que yo me entregué al Señor, le pedí perdón, me confesé delante de Él y me enfoqué en orar primero. Y le pedí, Señor, dame ese ánimo, dame esas ganas de meterme en tu palabra. Y a mí me encanta leer salmos. Cuando me siento en una situación así, yo me voy a los salmos y siento que los salmos me animan y me presentan tantas situaciones de fortaleza. Entonces yo me empecé a meter a los salmos y Dios sí me empezó a hablar así de esa manera. Pero híjoles, es una lucha fuerte y muy difícil esto de siento que, creo que ya lo platicamos en otro episodio, pero justo cuando dices, sí, me voy a sentar y me voy a poner a leer y quiero tener esa relación con el Señor porque me siento seco, siento que necesito de esa palabra viva, ¡pum! Viene un estorbo. Cualquier obstáculo, cualquier cosa, te distraes, es tu carne y es el enemigo como que diciendo, no, ahorita no, y te vas secando, esa es la verdad. Y qué importante es que cuando te encuentras en una situación así en tu matrimonio, qué importante es que tú, o sea, perseveres y mires hacia arriba, como tú dices, y busques realmente del Señor, porque el enemigo se goza en que haya separación en la casa. Y tú lo mencionas y es muy importante. A veces lo tomamos, no a veces, yo creo que muchas de las veces lo pasamos por alto y hay una guerra espiritual constante alrededor nuestro y no la estamos viendo porque no se ve con nuestros ojos naturales, pero cuando estás en el Señor, ves con los ojos de la fe y tú sabes. Es más, en el momento sabes, o sea que te está metiendo el pie el enemigo para que no pase lo que tiene que pasar, no hagas lo que tienes que hacer. Sí. Y muchas veces nos vence, o sea, nos vence porque el orgullo se sobrepone, porque la vanidad, porque el cansancio, llámalo como quieras, pero se sobrepone esto y no logramos derrotar ese ataque espiritual. Ahora, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra entes espirituales y potestades de maldad y entes espirituales. La cosa es que no son buenas y están en las regiones celestes, pero también dice que nuestras armas no son carnales, ¿no? Sino poderosas en Cristo. Entonces, esta guerra no se pelea con armas carnales ni naturales, sino también con armas espirituales, las cuales son del Señor y son muy poderosas. Amén. Entonces, nada más para redondear este punto de la introspección, yo tengo aquí en mis notas de que el ABC del cristianismo es amar a tu enemigo, ¿no? Y no te estoy diciendo que es mi enemigo en este momento, pero sí que ya lo mencionabas hace un momento de que el primero que debe dar el paso en ir y reconciliar soy yo, en ir y exponer la situación. Hey, me estoy sintiendo de esta manera. ¿Qué está pasando? ¿Cómo te sientes tú? ¿Algo no está funcionando? ¿Por qué no estamos experimentando ese gozo, no? Debo ser yo, porque el ABC del cristianismo es ser tú el primero que da el paso y amar a tu enemigo, ¿no? Entonces, no debes esperar a que la persona lo ponga. Tienes que ser tú el que va y lo pone.
Tienes que ser tú el que va y lo hace. Yo hace mucho tiempo aprendí una frase que me ha marcado y es que el cristiano debe ser inofendible. Nosotros como cristianos debemos ser inofendibles. ¿Qué derechos tenemos si estamos crucificados con el Señor? Y deberíamos de tener siempre esa perspectiva en nuestra mente, sabiendo que cualquiera que sea la situación, ya sea que yo ofendí o que tú ofendiste, o alguien te ofendió o tú lo ofendiste, siempre tú vas y tomas el primer paso, pues. Y para redondear estas ideas que te estaba compartiendo es, enséñale a un hombre sus derechos, dijo un día un pastor que me gusta mucho, y crearás una revolución. Pero enséñale sus obligaciones y vas a despertar un avivamiento. Y yo creo que a veces cometemos el error en esta introspección de empezar a aprender nuestros derechos. Y siempre cuando vas dentro de ti y empiezas a ver errores, buscas una manera de ganar y de tener la razón y de justificar. Entonces, siempre cuando vas hacia adentro, vas a buscar derechos, vas a tener tus derechos y eso va a crear una revolución. Vas a salir armado y vas a ir a pelear por tus derechos. Pero si tú aprendes tus obligaciones, bueno, este pastor decía, enséñale a un hombre sus obligaciones y crearás un avivamiento. Entonces, en vez de que aprendas tus derechos, aprendes tus obligaciones y meditas en lo que te corresponde hacer, como esposo en este caso, en mi caso, en vez de crear una revolución, vas a traer un avivamiento a tu casa. Porque vas a decir, esto es lo que me corresponde, es lo que me toca. Tengo que hacer, tengo que dar, tengo que perdonar, tengo que ser yo. Ahora, no es muy sencillo, no, por eso lo estoy trayendo sobre la mesa, porque claro, ahorita sentados aquí, o sea, es muy fácil decir esto, pero en el momento donde no tienes energía, donde el gozo te decía está ausente, donde estás medio apático, estás cansado, el trabajo ha estado duro, en fin, voy a aprender mis obligaciones, voy a ir dentro no voy a ir dentro de mi cabeza, voy a ir al Señor y voy a aprender mis obligaciones. Es difícil, pero es un paso muy pequeño. Y donde Dios te recompensa muy rápidamente. Y viene el avivamiento del Señor a tu casa. Híjole, qué bonito pensamiento. Y ese realmente es como el fundamento del cristianismo, ¿no? El servirnos los unos a los otros, de venir ante el uno y el otro con ese espíritu manso, humilde. Y como tú dices, no es fácil en el momento, pero alguien lo tiene que hacer. En este caso, hemos hablado nosotros específicamente que es algo que el Señor te mostró a ti, que tú tienes que hacer. No sé si tiene que ver con que obviamente te cuesta un poquito más a ti expresarte y comunicarte, pero qué bendición ha sido para nuestra familia tener aún ese orden para nosotros. Y fíjate que tú eres mucho mejor que yo en eso. O sea, en venir, como dices tú, con un espíritu manso, humilde. Para mí, ya te lo mencionaba ahorita, yo no es que me voy a portar mal contigo, pero soy hermético, ¿no? O sea, digo, ok, silencio. Simplemente porque no tengo mi variedad de 57 emociones para clasificar delante de ti. Entonces, para ti es como mucho, te es muy fácil. O sea, venir y decir, mi amor, y decir todo lo que tienes que decir. Y yo hasta desconfío, o sea, digo, no, me está mintiendo. Pasa? Sí, me está mintiendo. ¿Qué le pasa a esta igualada? Me quiere atacar de alguna manera. Pero no, o sea, es algo que yo admiro mucho, que yo aprecio mucho. Como decías tú, Dios me bendice a través de eso. Y es algo en lo que yo quiero trabajar y aprender. Te quiero nada más interrumpir porque me recuerda, amo este versículo, es uno de los versículos que me aprendí desde que me convertí al cristianismo porque se me hizo bien bonito y bien fuerte. Y siempre te lo digo cuando pasamos por rachas así de que airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Porque yo me lo tomé muy en serio, literal, si ya se está acabando la noche, si son las 10:30 ya veo que te vas a acostar, dije, no, esto no se va a quedar así, no nos vamos a acostar con este enojo, con esta inconformidad o esta rareza, porque digo, no está bien dormirse así, a mí no me gusta acostarme así, entonces como que siempre trato ahí como que de meter ahí mi cucharilla, nomás así como que, hey, te amo, todo bien, lo platicamos o lo que sea, nada más como para cerrar con ese sentido, porque lo que sigue después del versículo es Efesios 4:26-27 de ni deis lugar al diablo, o sea, te lo pone junto, así de serio yo me lo tomo porque digo, sí es cierto, dejas que ese enojo, esa inconformidad, esa cosa rara se meta a tu casa, a tu matrimonio y le estás dando lugar al diablo. Y eso es lo que no me gusta, o sea, eso es algo que yo creo que no debe suceder en mi matrimonio. Voy a hablar por nuestro matrimonio,
que como hombre deje que eso pase y que pase el tiempo y que tú vengas y digas, hey, bueno, antes de que nos durmamos, vamos a simplemente hablar o lo que sea, ¿no? Ahora, no, cuando pasa un conflicto, pues es diferente porque sabes que lo tienes que solucionar, sí. pero cuando no hay un conflicto, o sea, para mí es como... Es que no me cuesta tanto irme a dormir. Yo me acuesto y yo me como quedo que, dormido. No, buenas noches, te amo. Ajá, yo me ¿Todo acuesto bien? y yo me duermo, o sea. Pero tienes razón, o sea, en hacerlo, en que yo debería más bien hacerlo. Y decir, hey, no sé qué está pasando, estamos apagados, pero te amo y nos vemos mañana. Ahí te ves, ¿no? O lo que sea. Pero para mí es como, pues no la ofendí, o sea, no le hice nada. Ya me voy, bien, bye. me acuesto. Y no des lugar al diablo. Porque yo no sé qué va a poder pasar en tu mente, qué vas a pensar, vas a decir, hey, ¿qué está pasando con él? O lo que sea. O sea, vas a pensar que estoy molesto contigo, no sé. Entonces, no, tache, muy mal. No debería permitir que eso pase, aunque no haya un conflicto evidente. Nada más para redondear entonces con mi tercer punto, voy a empezar diciendo que ofender a un hermano puede ser un pecado, pero sentirse ofendido por un hermano siempre es un pecado. Entonces, ¿cómo? Estaba leyendo cuando el Señor Jesús dice que si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre que está en los cielos dice os perdonará. Entonces... Sí. Habla que nosotros como cristianos debemos ser perdonadores como Dios nos perdonó, porque debemos extender de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pero hay una parte en la oración del Padre Nuestro donde dice que nosotros deberíamos orar al Señor y pedirle, Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y estoy hablando del perdón porque, sí, evidentemente cuando hay una situación así, algo se tiene que perdonar. Sí. Y si no, se debe igual pedir perdón, porque te mencionaba ahorita, sentirse ofendido por un hermano siempre es pecado. ¿Por qué? Porque no estás perdonando. Y la Biblia dice que tú debes de perdonar como Dios te perdonó. Pero qué peligroso es decirle al Señor, perdona nuestros pecados o nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y que no lo estés haciendo. Y yo a veces digo, yo no quiero que Dios me perdone como yo perdono. O sea, yo quiero que Dios me perdone como Él perdona. Porque si Dios perdona como yo perdono, es muy peligroso. Ahora, ¿cómo puede ser esto no peligroso? Pues que yo perdone como Dios me perdonó a mí. Sí. Y que yo haya recibido su perdón primero. No sé si lo dije bien o no. No me piden que lo repita porque creo que está bastante confuso. Pero el punto que quiero mencionar aquí es que debemos recibir el perdón de Dios primero y después podamos entonces perdonar como Él perdona a quien sea que nos haya ofendido. Y lo voy a repetir, sentirse ofendido por un hermano siempre es un pecado. Es un espíritu no perdonador. Ahora, el perdón siempre debe ir acompañado de la restauración. Es un camino de dos vías. Uno perdona para sentir libertad, pero después uno restaura para que la otra persona también sienta libertad. Entonces el perdón es para mí, para que yo no tenga obstrucción, como te decía ahorita, y el gozo empiece a fluir, porque lo que sea que haya pasado, yo no recuerdo tal vez ninguna palabra ofensiva, no recuerdo nada, pero yo perdono. Delante de Dios soy libre y después vengo a ti y restauro. Hey, no sé qué pasó. Estamos como con este espíritu extraño, pero te amo. O sea, vamos a ver una película o vamos a comer una pizza o lo que sea, ¿no? Siempre una manera. El Señor siempre buscaba una comida para reconciliar. Eso sí. Entonces, es una manera importante. Ahora, para finalizar entonces con esto de mi tercer punto, es que ya lo mencionaste tú hace un momento, el primero que debe dar el paso soy yo. Y a lo que creo que Dios me llevó en este tiempo de estar meditando es que la Biblia está plagada de ejemplos donde Dios da autoridad a los hombres que Él va a usar para dirigir al pueblo. Y la autoridad que les da es a través de sus palabras. No sé si te has dado cuenta, pero, por ejemplo, desde Adán, cómo Adán tenía autoridad sobre toda la creación, incluida su mujer. Sí. y cuando Dios le da autoridad, lo pone a nombrar animales. Okay. Y a través de su palabra, Él empieza a ejercer autoridad. Y cuando Eva come el fruto y después le da a Adán y pasa la caída, pues, en el jardín del Edén, es porque Adán detuvo sus palabras y no ejerció autoridad a través de su palabra. Wow.
Ahí mismo vemos en Génesis también cómo Dios creó al mundo con su palabra. Cómo Dios redime al mundo con su palabra. Cómo Cristo dice va a predicar delante de su esposa cuando venga con su palabra. Y va a ser glorificado con su palabra. Y siempre es con su palabra. Cuando, por ejemplo, Jacob, sabes que luchó contra el ángel de Dios hasta que cayera el alba, y dice que fue descoyuntado su muslo, ¿no? Y el otro día estaba leyendo un comentario bíblico sobre esa situación y me llamó la atención algo que me parece muy relevante, de cómo hablaba de cómo Jacob pues ahora dice que iba a cojear el resto de su vida y se apoyaba sobre su bordón. Pero ahora el poder que iba a ejercer ya no era el mismo Jacob porque no tenía la fortaleza física que tenía antes. O sea, el poder que iba a ejercer ahora iba a ser con sus dichos, con su palabra. Él no podía ejercer más poder físico, sino que iba a empezar a dirigir el mundo a través de su palabra. Qué bonito. Y como tercer ejemplo, evidentemente, que debe haber sido el primero, es el Señor Jesús, cómo vino y con su palabra vino a luchar una guerra y a vencer con su palabra. Wow. Entonces, lo que quiero decir con esto es que como hombres, y esto sí voy a hablar que siento que es dirigido para mí como hombre, es que es un signo de madurez cuando empiezas a ejercer autoridad a través de tu palabra. Todo esto que hablábamos ahorita de guardar ideas, de callar cuando debes hablar, de no confesar y no ser libre, de no perdonar y no restaurar, todo esto tiene que ver con no ejercer autoridad con tu palabra. Te puedo poner un ejemplo muy claro. Cuando un niño es pequeño, tú le vas a dar en sus pompitas cuando desobedece instrucciones claras y se pone en situaciones de riesgo que no se debe de poner. Ahora, un hombre comete un error muy grande cuando se vuelve su primer recurso el usar el castigo físico en lugar de priorizar su instrucción con su palabra. Hemos hablado nosotros de cómo queremos ser proactivos en la educación de nuestros hijos e instruir antes de corregir, ¿no? No puede caer en el mal hábito de corregir, pero si no instruyes a tu hijo, estás cometiendo un error porque primero tienes que enseñarle y tienes que instruirle en medida de lo posible, y el castigo físico debe ser como tu último recurso para librarle de situaciones de riesgo o para corregirle cuando no sigue instrucciones claras muy específicas, ¿no? Para enseñarle principios. Sí. Pero realmente lo que uno debe hacer como hombre es usar tu palabra. Y es un signo de madurez cuando puedes usar tu palabra para instruir. Estoy hablando de tus hijos en este momento, pero cuando puedes usar tu palabra para hablar con tu esposa y para redirigir lo que sea que está pasando, o cuando puedes cambiar situaciones y darles la vuelta a 180 grados con tus palabras, es que estás creciendo. ¿Por qué te lo digo así? Porque cuando Adán no usó su palabra para ejercer autoridad, fue un signo de inmadurez. Cuando Jacob por fin venció delante del ángel de Dios y empezó a ejercer autoridad con su palabra nada más, fue un signo de madurez. Y cuando el Señor Jesús vino, el único hombre perfecto que usaba su palabra para vencer al enemigo y para redimir al mundo, fue el signo de madurez más grande. O sea, es el único hombre maduro que ha habitado en la tierra. Entonces, bueno, la Biblia está plagada de ejemplos de cómo Dios a sus hombres les daba autoridad y a través de su palabra ejercían y daban juicios y discernimientos. Sus profetas, Noé después del diluvio empezó a dividir la tierra, o sea, todo esto. Entonces, es un signo de madurez para los hombres poder ejercer autoridad a través de nuestra palabra y redirigir situaciones y corregir personas que están bajo nuestro cuidado con palabras, ¿no? Entonces, esto es lo que te quería compartir de cómo siento que Dios en este tiempo me habló de cómo debería de ser el que toma siempre la iniciativa y siempre usar mis palabras para poder cambiar situaciones y corregir situaciones. Y nada más para redondear, alzar la voz, usar sarcasmo, palabras hirientes, adjetivos, son signos de inmadurez. Y lo que yo quiero ser en mi casa y lo que quiero representar para ti es un hombre cristiano maduro que te puede servir a través de mis palabras. Y pueden ir como que al principio del episodio volver a escuchar todo lo que dijimos de cómo no hacemos ejercicio de nuestra autoridad porque no usamos nuestras palabras. Y después mi conclusión sería que
una manera de poder ser libre y experimentar el gozo que Dios tiene para mí, y poder ver el fruto que Dios tiene para mí, poder ver la alegría y el gozo en mi casa, en mi esposa, en mis hijos, y la provisión y la vida mutante. Todo lo que Dios tiene para mí es a través de poder caminar en autoridad usando mis palabras, como Dios me las ha dado. Qué bonita meditación y qué bonita reflexión, amor. Me siento ganona porque siento que voy a ser la más bendecida en esta situación y es hermoso escuchar eso. Pero sí me gustaría como que compartir nada más con mi perspectiva, a lo mejor de alguna mujer que está pensando, bueno, ¿y qué hago yo si mi esposo, por ejemplo, no tiene esa madurez ahorita, no está caminando en ese sentido, no estamos realmente caminando a la par ahorita, pero estamos en el proceso, yo estoy aquí confiando en el Señor que va a ser así? Pues yo meditaba en eso también antes de empezar el episodio. Y pues vemos tantos proverbios en la Biblia que habla, por ejemplo, que en las muchas palabras no falta pecado, más el que refrena sus labios es prudente. Y obviamente todos esos ejemplos que tú diste de lo que no hacer es lo mismo para nosotras como mujeres, porque recordemos que lo que el Señor nos deja a nosotros mayormente para hacer con ustedes es el respetarlos. Y eso es todo esto de lo que tú hablabas, es faltarles el respeto. Y yo me he encontrado muchas veces en esta situación, elegí este proverbio en especial, porque cuando empezamos a hablar mucho, no falta pecado, no falta el sarcasmo, no falta el enojo, la ira, el echar algo en cara. No sé, como que siempre se mete algo ahí que no debía de estar ahí y después estamos arrepintiéndonos de esto porque obviamente no ayudan absolutamente nada. Entonces, si tú te encuentras en esta situación, no importa si eres hombre o mujer y la otra persona no está siendo tan receptiva, yo me regresaría al fundamento con el que empezamos, que es el orar y el esperar en los tiempos del Señor. Obviamente hay muchas cosas que creo que en otro episodio hemos platicado de los problemas que podemos calificar en semáforo amarillo, rojo y verde. Y obviamente no queremos que algo se alargue y se quede en esa situación, se estanque y que se vuelva un problema muy grande, porque creo que tú comentabas al principio que obviamente son cosas que luego vienen a traer disensión enorme entre un matrimonio. Pero sí, pues sí les animo a que realmente estén en la palabra de Dios. Eso te da mucho ánimo. Léanse los salmos, oren al Señor y que Él les dé la gracia, sus palabras sazonadas con sal para que sus esposos los puedan escuchar de buena manera. A mí me gusta también, por ejemplo, en lo práctico, nada más para comentarlo así rápido, cuando yo siento que no está siendo muy receptivo, simplemente el tacto, el venir a tocarte el brazo, el darte un abrazo de la nada, el dejarte una notita en tu lonche o algo para que amanezca ahí en la mañana cuando te estás preparando para irte, como que esas muestras de comunicación, pero más sutiles y más como de respeto, que siento yo que le pueden funcionar bien a una mujer hacia un hombre, porque a veces en nosotros el querer hablar y querer comunicar y en el momento, a lo mejor ese no es el estilo, siento yo que de muchos hombres, entonces algo sutil que les deje saber, hey, estoy aquí, te amo, quiero platicar esto, no importa si tú fuiste la que te equivocaste o no, pero realmente como que para que tú puedas tomar ese paso, pero de una manera más sutil, respetando como que el espacio y el tiempo de la otra persona. Sí, o sea, me parece muy importante lo que mencionas porque cada matrimonio estamos en temporadas diferentes, el mundo dice que cada cabeza es un mundo. Entonces, sí, evidentemente cada uno experimenta estas realidades de manera distinta, pero precisamente por eso lo quería traer como a colación, porque yo creo que puede bendecir a alguien tal vez que nos esté escuchando y puede como que empatizar con nosotros y decir, sí, o sea, yo he estado en esa situación, donde no sé realmente qué está pasando, pero quiero que el gozo del Señor venga a mi familia y quiero cambiar esta situación, quiero darle la vuelta a lo que sea que está sucediendo, ¿no? Entonces, nada, o sea, esto era lo que te quería compartir, que estamos llamados como hombres a hacer uso de nuestras palabras, de nuestra boca, o sea, de cómo Dios nos dio autoridad a través de las palabras. Y escuché una vez de nuestro pastor que compartió que el gritar y el usar sarcasmo y el usar palabras altisonantes, etcétera, cuando quieres confrontar cierta situación, es como ponerse la ropa interior
fuera de los pantalones. O sea, te ves ridículo, pues, como Híjole, hombre. sí. Entonces, realmente, como hombres, cuando queremos tomar autoridad, la peor cosa que podemos hacer es poner nuestra actitud autoritaria, precisamente. Y tenemos Ya. que empezar a usar palabras que sanan, palabras que edifican, palabras que alimentan. Tú lo decías ahorita, sean vuestras palabras sazonadas con sal, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, lo que queremos dar es gracia con nuestras palabras, sazonadas con sal, ¿no? El Señor, sazonadas con el Señor, para que podamos compartir y edificar en lugar de destruir. Ya nomás estoy diciendo cosas porque Ya, quiero ya, creo que ya, decirlo. ya. Pero- Ya te acabaste las palabras del, del día, del mes, del universo. Pero la verdad es que muchas gracias por estar aquí. Qué bonita conversación. Me agrada mucho platicar contigo. Fue de gran bendición. Esperamos Ok. que la hayan disfrutado. Ok, gracias por estar con nosotros hasta aquí. Bye bye. Bye.